La historia del municipio de Sopó ha sido forjada gracias a la gestión de aquellos soposeños destacados por su labor en diferentes ámbitos que resaltan importantes avances a nivel deportivo, cultural, educativo y social de todo un pueblo que hoy se enorgullece de habitar este hermoso remanso de paz. Personajes que dejan huella es un documental que recopila la vida y obra de algunos líderes que han construido historia, tradiciones y remembranzas en varias generaciones de Sopó. Personajes que dejan huella. Historias que han contribuido a nuestra identidad. Un programa de Sopó TV, tu canal. Este viaje por nuestra historia lo inicia el señor José Vicente Prieto Rojas, quien con un gran espíritu deportivo y amor por el servicio a la comunidad, abrió las puertas para ocupar importantes cargos, no solo a nivel municipal. Mi vida la he dedicado como profesión a la educación, en educación física y deportes, y muchas actividades como la acción comunal, el deporte y la política. En lo que es mi profesión, fui educador del colegio Pablo VI. Posteriormente pasé a ser rector en la ciudad de Soacha de una institución, luego a la gobernación, a la división de educación física, posteriormente asesor al secretario de educación del departamento y finalmente secretario de educación del municipio de Sopó, donde en el año 98 tuvimos la oportunidad de recibir del presidente de la República en el parque principal el galardón que se nos otorgó como primer municipio caminante de Colombia por la labor educativa que se venía cumpliendo al no existir en ese momento en Sopó una sola persona que no supiese leer y escribir. Siempre se ha interesado por el bienestar común y la puesta en marcha de nuevos proyectos enfocados a mejorar la calidad de vida. Desde muy joven estuve vinculado a la acción comunal. Esta es una afición que me nació, que heredé de mis padres, que ellos fueron unos activos participantes del desarrollo de la región. Por ese entonces no había junta de acción comunal, pero mi padre era la persona que aglutinaba a todo el sector y se hacían bazares y bingos. Mitad de lo que es hoy el Colegio Rafael Pombo fue construido gracias a la gestión de mis padres y de los vecinos que colaboraban en estas actividades. Allí empecé entonces como primer presidente, estaba haciendo, en esa época era el 6º bachillerato, como presidente de la acción comunal de aposentos. Se hicieron salones, se hizo una gran actividad y se dotó a la escuela de energía eléctrica, de acueducto, se hicieron campos deportivos. Posteriormente, como la comunidad creció, entonces pasé y fundé la acción comunal de Briceño, donde igualmente se hizo una importante gestión, se trajo la parte de la energía eléctrica hacia el sector de Briceño y luego fui fundador y actual presidente de la acción comunal de Las Quintas, o sea el sector donde actualmente vivimos y donde estamos en este momento. Participé en la creación y fundación de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio. Recuerdo momentos del colegio, fue mi profesor en el colegio Pablo VI, iniciando labores de educación física. Participé en algunos eventos deportivos porque Vicente impulsaba y era un líder que nos quería llevar hacia un mejor mañana de estado físico y deportivo a los alumnos que en ese momento estábamos en Pablo VI. Importantes construcciones de Sopó que existen hoy en día fueron impulsadas desde su curul en el Consejo Municipal. Tengo los siguientes logros.
Lo primero que llegué fue y presenté la proposición creando un colegio municipal de varones. En Sopó había un colegio de damas, de las terciarias capuchinas, pero no había de varones. Entonces se creó el colegio municipal de varones. Años después le presenté que el colegio municipal de varones se llamara Pablo VI, en homenaje a que venía el Papa, ya que pues aquí los políticos de ese entonces querían que el colegio se llamara Carlos Lleras, y yo me oponía rotundamente y encontré la fórmula de que se llamara como el Papa, y ahí sí encontré el respaldo. Está haber presentado el acuerdo por el cual se crea el FOES, que hoy beneficia a más de 500 jóvenes de Sopó. Fui el autor de la bandera del municipio, la bandera del azul y blanco del municipio. Fui el autor en el año 72 de presentar el acuerdo del escudo del municipio. Y solamente lo presenté en el año 72 y solamente logré que en el 94 se aprobara la creación de la empresa de servicios públicos de Sopó, la creación del Coliseo Municipal. También está la creación de la escuela de Centro Alto por ese entonces, hoy Comuneros, pero creo que esa ya finalizó. Su liderazgo en el deporte trascendió en la historia de la región, con la participación en diferentes encuentros deportivos. Mi primer actividad como deportista fue la primer carrera ciclística que se hizo en Sopó, en el año 57. Fundamos el Club Central del Norte y le hacíamos oposición al Club Juventud de Sopó, y luego fundé el Club Pablo VI. Luego hacíamos los juegos interclubes, que en esa época era muy bonito los juegos. El atletismo lo hacíamos en las calles, marcábamos los 100, los 200 metros, y llevé deportistas que fueron campeones nacionales. Rosalvina Morales, Nubia Asa fueron campeones nacionales, y entonces yo pasé a ser presidente de la Liga de Atletismo de Cundinamarca. He sido presidente como en 6 ocasiones. Pasé a la Federación Colombiana de Atletismo, donde duré 18 años como directivo. La pasión que ha encaminado su vida profesional, el deporte, lo llevó a conocer lugares que dejaron huella y que alimentaron su gusto por el periodismo deportivo, plasmado en reconocidos medios impresos. En la vida deportiva es haber sido el delegado de Colombia, de la Dirección Atlética de Colombia, en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles en el año 84. Tengo el mejor recuerdo, el diploma que me dan como miembro de la Comisión Técnica de los Juegos Olímpicos. Logro que no es tan fácil obtener. También he obtenido de la parte deportiva la orden como Caballero del Deporte de América. Tengo el diploma que me entregó la Confederación, y el de dirigente distinguido que me entregaron los comités olímpicos como de todo Sudamérica hace 2 años, que fue la última condecoración que me dieron. A nivel interno, fui el director técnico de las 7 primeras carreras atléticas Ciudad de Bogotá, que empezamos con 2.000 participantes y terminamos con 20.000. Y sacamos la clasificación, sacamos de los 2.000, 3.000 primeros. Por entonces no había chip, no había nada, sino a solo ojo, porque preparábamos un equipo de jueces muy capaces y buscábamos mecanismos. Hoy es lo que es otra entidad que se llama, que organiza la Media Maratón de Bogotá, pero los iniciadores fuimos nosotros en el año 80. Su legado, experiencia, conocimiento, gestión y don de servicio le permitió gestionar la construcción de la parroquia Cristo Maestro de Briceño, motivado por la fe de sus creyentes, quienes hoy acuden a este lugar. Es así como Vicente Prieto ha sido reconocido en diferentes ocasiones. Una de ellas,
la primera Orden Fray Francisco Chacón, otorgada por el Consejo Municipal de Sopó en 1994. Vicente ha sido una persona que se ha dedicado al servicio de la comunidad, al servicio de la ciudadanía, y que el Señor le ha dado una cantidad de premios por cada uno de sus momentos en que ha participado, no solamente a nivel municipal, departamental, nacional, sino también en forma internacional, en donde muchos de los deportistas quisieran hacer todas las maravillas que él conoció y que trajo para satisfacción de su deporte y para la satisfacción personal. En la actualidad, a nivel municipal, hago parte, soy presidente del Centro de Historia, soy el presidente pues, de la Acción Comunal. De esta manera, Sopó se ha consolidado como cuna de grandes líderes, manos emprendedoras que han moldeado todo un camino dejando huella. Historias de vida que han trascendido por varias generaciones, como es el caso de Emilda María Pardo Duarte, hija de artesanos, extrovertida, amable, carismática y con el maravilloso don de transformar emociones que plasma en cada pieza de arte. Reconocidas empresas del sector acogieron su talento fortaleciendo su conocimiento y liderazgo. Un día me dijeron, necesitan decoradores en la fábrica Corona. Entonces pasé mi hoja de vida a Corona, gracias a la doctora Josefina, que era como la directora de Prodensa en ese entonces. La pasé porque quería pintar, que eso era lo que más, y dibujar, que era lo que más me gustaba. Pero inmediatamente a la semana la doctora Josefina me dijo, hay un inglés que tiene una fábrica de cerámica cerca de Briceño, de pottery. Su decoradora se va. Le gustaría pasar su hoja de vida y allí la pasé. Hice los procesos con el inglés por Jervis, que era el dueño de The Pottery, y ese mismo día a él le gustó lo que vio de mí y al siguiente lunes entré a The Pottery como decoradora. No conocía lo que era esto que hacemos con las manos, transformar una pella de barro en una pieza utilitaria. Empezó ese bello camino porque fue un mundo diferente. Trabajé 16 años en The Pottery, como conociendo todo este proceso de lo que era el arte de hacer cerámica, de pintar. Fue 3 meses. A los 3 meses pasé a ser líder y me encantó. Entré a ser parte del equipo de confianza de Don Paul, donde él vio de pronto como las habilidades que tenía en el dibujo y la pintura, y ya pasé a ser como el jefe de esta área, jefe del área de decoración, esmaltes, hornos. Alcancé a manejar hasta 45 personas. Su paso por esta gran experiencia laboral le permitió conocer nuevos escenarios de emprendimiento. Me encontré ángeles en el camino, como fue la doctora Josefina y como fue Juan Carlos Vélez y Mónica Lozano, a quien les agradezco. Juan Carlos Vélez, que me dijo, usted ya tiene un conocimiento, usted ya tiene una vida, una trayectoria en la cerámica, lo que pasó en The Pottery y otros lugares. Hablar de Emilda Pardo me hace absolutamente feliz, porque la recuerdo a ella, recuerdo a Gilberto, recuerdo a su familia. Es una persona realmente maravillosa. Corría el año 1994 cuando yo llegué al Rincón del Norte, un barrio maravilloso donde fui acogido por muchas personas muy bellas. Estaba Ruperto, estaba Emigdio, estaba Gilberto, por supuesto estaba ella, estaba Emilda, una persona maravillosa, una persona que sonríe siempre, una persona con una capacidad de iluminar a los demás muy grande. Emilda la conozco desde ese entonces, la he admirado porque es una
esposa ejemplar, una madre fantástica, una vecina increíble y una gran amiga. Nació Tierra y Fuego Cerámica en el 2013, que esto fue el 31 de enero del 2013. En septiembre del mismo 2013 me propusieron de la Oficina de Desarrollo en la Administración si podía representar al municipio con mi artesanía, con mi cerámica en Milán, en Italia. Esta es una feria de las más grandes que hay en el mundo, donde va el mundo artesanal, con todas las materias primas que hay en el mundo, sea forja, madera, sal, carbón, piedra de lava, en fin, y todos los manualistas. También va gastronomía, ¿no? En Europa, la gastronomía artesanal, embutidos, encurtidos. Allí llegué. Y dije, así como soy yo, extrovertida, dije sí, sin saber que iba a conocer por medio de la cerámica a Europa. Conté con el apoyo de mi esposo y de mi familia y me fui a representar y a llevar el nombre de Sopó a Milán, Italia. Fiera Milán es una de las ferias que está siempre en diciembre, enriquecedor también para mí, porque ¿qué conocí? Saberes, historias, culturas, idiomas. Saber que me metí en la cuna de la cerámica como es Italia, pero también estaba España, Marruecos, Japón, China, estaba Argentina. O sea, fue empezar a crear Biblia, historia en la cerámica y poder evaluar lo que yo estaba haciendo. Nunca termina uno de aprender y de conocer en los lugares que va. En el 2019 me fui con el nombre de Cundinamarca, ya apoyada por Cundinamarca. Y después volví a ir ya como Tierra y Fuego Cerámica. Propios y extranjeros se han formado de la mano de Emilda. A médicos que han venido de República Dominicana, personas que han venido de Brasil, cuna de cerámica también, han querido tomar el taller acá. A una española que vino y dijo, quiero tomar un curso intensivo, talleres para adultos mayores, como terapia, 94, 80, 78 años. He tenido estudiantes, niños pequeños que también vienen para que tengan un acercamiento con este material. Y así, Tierra y Fuego Cerámica imparte clases, cursos y talleres. Emilda Pardo ha sido gestora del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca y de CUT, del programa de estímulos Corazonarte, de la Asociación Artesana Tejedora de Vida, Artecund, y promotora turística. Es marca Cundinamarca desde el 2022 con el sello dorado. Sus productos hacen parte de la tienda Cuna Mía, la vitrina de los emprendedores cundinamarqueses, y además ha participado en Expo Artesanías en Bogotá y Expo Artesano en Medellín. Una tremenda mujer, una tremenda artista. Su arte es reconocido a nivel nacional e internacional. Igual he conocido alumnos ingleses, alumnos irlandeses, gente que viene son de turismo y deciden tomar una clase porque la conocen a través de sus redes. Ella está en una asociación internacional que se llama Mujeres Granito de Arena, entonces creo que por ese lado también la conocen mucho y la buscan. Y pues ha participado en ferias en Italia, donde pues la cerámica tiene un valor artístico y cultural muy importante. También la gran voz de un soposeño de corazón, Víctor Manuel Salamanca Ramos, ha logrado trascender a escenarios nacionales e internacionales como locutor y periodista, engrandeciendo nuestra historia. En el año 1976, gracias a un
aviso de prensa que me llevó mi amigo José Octaviano Martín, encontré el Colegio Superior de Telecomunicaciones, donde daban las clases para ser locutor, que era lo que yo quería. Entonces vine, el Colegio Superior de Telecomunicaciones quedaba en ese momento en la calle 24 con la carrera 9ª, y ahí empezó mi historia en la radio. Ahí estaba el maestro Gabriel Muñoz López, que en paz descanse, que fue mi gran maestro, mi gran conductor, un locutor maravilloso que ha tenido la oportunidad de trabajar en la radio plena de esos años anteriores en Colombia. Era una figura de primer orden, tanto en la radio como en la televisión, y gracias a él pues son muchas las cosas que yo aprendí. Estando estudiando, apareció ya la primera incursión hacia la radio, y fue un programa que se llamó Deporterama en emisora Nuevo Continente. Recuerdo que el Nuevo Continente quedaba en la avenida Caracas 1848 en el segundo piso. Ahí hacíamos con Omar Martínez Deporterama, que fue 75, 76, 77, y a partir de ese momento se fueron desprendiendo otras oportunidades. Estuvimos en el estadio acompañando el fútbol durante mucho tiempo. Lo transmitíamos ya por emisora Kennedy con Don Ítalo Torres, y ahí tuve la oportunidad de alternar con Guillermo Díaz Salamanca cuando era pleno narrador de fútbol, con muchos otros locutores y comentaristas. Conocí las grandes figuras en ese momento, como el campeón Carlos Arturo Rueda, sé que en paz descanse, el gordo Armando Moncada Campuzano, que también en paz descanse, su hermano Jorge Eliezer, bueno, y tanta gente, Pastor Londoño, que era un gran narrador de fútbol, don Hernando Perdomo Che, la primera voz comercial de este país, el doctor Hernán Peláez, Óscar Restrepo Pérez, Iván Mejía. Con William Vinasco cubríamos los camerinos. Bueno, esa historia es enorme. Por la década de los 80s, llegaría para Víctor Manuel uno de los más altos logros a nivel profesional. Apareció entonces la oportunidad de trabajar en Radio Tequendama y fue, oh bendición. Y tuvimos la fortuna en 1980 de ser la emisora número 1 en Bogotá y un referente para todo el país de la música moderna, lo más importante que pasaba en los Estados Unidos, lo que pasaba en el Reino Unido, en toda Europa, en materia musical, tenía eco en Colombia en Radio Tequendama. Y por supuesto, todas las figuras que en ese momento adornaban ese panorama de cantantes, especialmente de baladas en Colombia. Tuvo el placer de compartir momentos únicos con grandes figuras icónicas de la música que llegaba en ese entonces al corazón de los colombianos. Otra de las cosas lindas de esta profesión fue la oportunidad de sentarme al lado de las grandes figuras que yo admiraba. Entonces, hablar con Vicky, con Oscar Golden, tener sentado al lado a José Luis Rodríguez, el Puma, a Bertín Osborne, a Paloma San Basilio, hablar con ella, y con tantas figuras, a Leo Dan. Su trabajo como locutor le permitió también compartir con deportistas destacados de nuestro país. Llegar acerca de todos estos personajes, a los futbolistas, por ejemplo, haber entrevistado a Willington Ortiz, para mí fue algo maravilloso, a Miguel Ángel Converti en aquella oportunidad en el Estadio El Campín, bueno, a Pedro Antonio Sape, a tantas figuras de la época que fueron grandes figuras, Ernesto Díaz, que en paz descanse. Ese fue mi paso, digamos, por ese lado. Lo vivido hasta ese momento de su historia lo llevaría a ser parte de un equipo de reconocidos periodistas en diferentes cadenas radiales a nivel nacional. La cadena Sutatensa de Colombia fue, para mí, la universidad de la radio. El lugar donde mejor radio se ha hecho en Colombia, desde todo punto de vista. Después de Sutatense estuve en RCN de regreso, pero ya en el campo de las noticias trabajamos con don Juan Gozaín, con Eduardo Aponte Rodríguez. Tuve la oportunidad de leer con el primer lector de noticias del país en Radio Sucesos RCN. Fue un corto tiempo y de ahí pasé a Melodía Estéreo, donde durante 25 años estuvimos haciendo noticias para ejecutivos,
Música y Noticias, Cundinamarca al Día y todos los programas que existieron allí en la cadena Melodía. Fue para mí un paso importantísimo también estar con todos los ejecutivos de Colombia, tener esa oportunidad. Fue algo muy bonito también en mi vida profesional. Otra faceta que desarrolló durante su trayectoria profesional fue en el mundo de la televisión. Bueno, en Sopó tuve varias oportunidades en mi vida. Entre otras cosas, llegué a la televisión desde Sopó, a la televisión institucional. En Señal Colombia hicimos un programa con Camándula que se llamó Hágalo Usted. Y a ese programa llegué justamente porque Josefina Aya, que era la directora de Prodensa, me recomendó con su amiga Camándula y estuve la oportunidad de trabajar en la televisión colombiana haciendo parte de ese programa. Yo les hacía las notas culturales en ese programa. Pero en Sopó tuve la oportunidad de ser director de Cultura y Turismo en el primer gobierno del doctor Enrique Acosta, que tuvo la gentileza de tenerme en cuenta. Trabajamos por la cultura del municipio durante 3 años, hicimos muchas cosas bonitas relacionadas con las famosas ferias y fiestas del municipio, que les dimos otro aire diferente. Hicimos unos bailes que fueron inolvidables, con muchísima gente, llevamos artistas, etcétera, etcétera, cosa que ha continuado después durante mucho tiempo y creo que todavía se mantiene. Exposiciones de pintura, bueno, tantas cosas que logramos hacer en la Casa de la Cultura. Y un tiempo después estuve vinculado aquí, a esta que siempre he considerado mi casa, al canal Sopó TV, donde 2 programas tuve la oportunidad de compartir con todos los televidentes de Sopó, que fueron El Mostrador, donde hablamos de los oficios, de la vida de muchos soposeños, y tuvimos otro programa que se llamó El Gran Musical, donde yo invitaba a un artista y durante media hora presentaba sus canciones en video. Fue también pues muy exitoso. Su legado radial comenzó a trascender en el municipio de Sopó. Yo fui por llamado de los directivos de Chuscal Estéreo, director. Noemí Pinzón, que era la presidenta de la Junta de Acción Comunal, me llamó para que le colaborara y yo lo hice. Y durante un buen tiempo logramos posicionar la emisora para que fuera escuchada en el comercio de Sopó. Ahí estuve mi gran soldado, mi gran combatiente fue Alberto Sarmiento, que estuvo al frente de las franjas más importantes en materia de audiencia general, es decir, entre las 8 de la mañana y las 12 del día y entre las 2 y las 5 o 6 de la tarde. Don Víctor Manuel Salamanca me dejó muchísimas enseñanzas. En este mundo de la radio, pues yo apenas iniciaba en Chuscal Estéreo, tenía esa pasión por la radio, pero pues no tenía ni idea. Fue don Víctor Manuel Salamanca quien me fue explicando, me fue ayudando a dar los primeros pasos en este mundo de la radio. Obviamente al escucharlo, al ver cómo él hacía las cosas, pues esa también fue una gran escuela. Entonces pienso que él fue la inspiración y quien también pues me dio, como dicen por ahí, la patadita de la buena suerte en este mundo de la radio. Además, recuerda con gran emoción aquellos momentos que marcaron su vida en el deporte y la cultura de Sopó. Yo me he considerado siempre un embajador de Sopó. Y desde muy niño, desde muy pequeño, con nuestro director, el doctor José Luis, y con muchos otros amigos, participamos en actividades deportivas. Luego vino el fútbol y el voleibol, que fue mi deporte, y seguimos representando a Sopó con un equipo que jugábamos bonito al voleibol, que sembramos una semilla que después vino a ser continuada esa labor por el profesor Gustavo Cárdenas, y ya entonces aparecieron figuras que sobrepasaron lo que nosotros habíamos hecho con lujo de detalles y llegaron a ser Selección Colombia, como los hermanos Dárabos, como Taylor Lozada, como Mauricio Romero, bueno, por citar algunos, porque son muchos los que han hecho interesantísima labor al respecto. Buenos días, mi nombre es Miguel Martínez, trabajo en Parapente Paraíso, a 20 minutos de Sopó. Es un punto turístico
y de aventura, muy cerca de Bogotá. Pues en esta época hay buenas condiciones para aprovechar, para volar. Hay muy buenas condiciones, entonces es una buena época para venir a volar acá en Parapente Paraíso. Nuestro remanso de paz también ha sido el destino elegido por deportistas y turistas. Con alegría, Ana Florinda Prieto, madre de Miguel Martínez, recuerda cómo inició el gran sueño que llevaría a su hijo a surcar los cielos de esta hermosa región. Miguelito era el mayor y él toda la vida, de pequeño porque yo le llevaba el almuerzo a los obreros y nos acostábamos debajo de las matas a descansar el almuerzo. Y él se ponía a mirar las nubes y a contar los pájaros, a ver cómo volaban y no sé qué más. Y él siempre era la idea de volar. Como a los 7 u 8 años, se puso una toalla, se la amarró, se subió encima de la casa, salió a volar y casi se mata. Entonces desde ahí para acá él era así. Y ya él, cuando llegaron los parapentes, claro, era él el campesinito que ordeñaba las vacas, que sacaba la papa. Entonces empezaban los pilotos: si usted me carga el parapente, yo le doy un vuelo. Y eso él le cargaba el parapente a todo el mundo para que todo el mundo lo volara. Y entonces yo le decía: pero vaya, bañese y organícese, porque estaba sacando papa con bote y todo eso. Y él se iba, se bañaba y se organizaba y les cargaba el parapente para que lo volaran. Su pasión por las montañas lo llevó rápidamente a cumplir su más grande sueño. Y en todos los años que tuvo de piloto, jamás tuvo un accidente, nunca No, él era muy responsable en esas cosas. Y se venía, ya conoció a Ivonne, y se venía a aterrizar acá, ya que había una matica, y él traía su carpita y ahí se quedaban. Y era su ilusión de hacer algo acá. Yo vengo a participar de ella o a conocer de Paraíso desde el 2002, cuando conozco a Miguel David Martínez. Nos conocemos precisamente aquí. Yo vine de Bogotá a volar en parapente y ahí empieza nuestra historia, no solamente de coequiperos de vida, compañeros de vida, sino también compañeros de empresa y socios comerciales más adelante. Pionera y mamá de todos los pilotos, como es llamada, doña Anita, con su valentía y determinación, rompió barreras, abriendo camino para que otros pudieran soñar y volar. Después de como 3 años empezamos a trabajar acá. Ya nos vinimos a vivir acá y cuando ya yo no pude más, porque sí, la tecnología y todas esas cosas, y había que avanzar, y se lo entregué a él. Y ahí están los muchachos también trabajando, todos empezaron a trabajar. Guillermo empezó a los 12 años, aprendió a volar, Juan a los 15, Ángela a los 18, y empezaron a volar todos, y todos eran parapentistas, todos son parapentistas, y ahí eso es así hasta el día de hoy. Cuando mi mamá empieza con el sueño de montar su empresa en una piedra, como ella lo dice, pues era muy como, sí, pues es bonito. Y empieza a crecer y llega a ese punto donde estamos con un reconocimiento muy grande, una empresa que muchos pilotos en Colombia y de hecho por fuera del país quieren trabajar acá. Es muy gratificante estar en este punto de la vida, estar acá, decirle a mi madre gracias por soñar, porque si no hubiera soñado pues no estaríamos acá. O sea, la verdad es esa. Y ahí empieza pues a generar el tema con mi hermano, y mi hermano sigue con su mismo tema de seguir soñando, de crecer, pero él más una parte deportiva, bicicleta, parapente, caminar. Entonces él siempre fue enfocado en el tema deportivo. Entonces cuando Ivonne sigue con la idea empresarial, entonces es un complemento de uno al otro. Por eso digamos que me deja el legado de la escuela, que era lo que él soñaba más. Claro, la empresa también, obvio, pero su sueño siempre fue tener su propia escuela de parapente, la Escuela Paraíso. Como Miguel fue progresando y con ese carisma, con ese amor, que se dedicó a su profesión, ya se casó, ya vieron las chinas, entonces ahí con sus hijas. Ha sido tal el crecimiento de esta empresa que su nombre ha trascendido fronteras.
Hemos sido básicamente la empresa pionera de parapente en Colombia. Hoy en día somos la empresa más grande de parapente en Colombia, el referente a nivel nacional, porque no ha habido como una empresa que nos dé un ejemplo que podamos seguir, sino que hemos sido nosotros los que hemos dado la pauta en todo el sistema documental de procedimientos. Esto pues nos llevó a ser la primera empresa certificada en Colombia en la norma técnica sectorial AB013, que habla básicamente de parapente. Hemos sido también escenario pues, de muchos programas importantes, de MasterChef, que ha sido grabado aquí durante 3 oportunidades, MasterChef Colombia, MasterChef Ecuador. Además, pues hemos sido cuna de deportistas, no solamente nacionales, sino también internacionales, entre ellos Miguel David, quien fue pues también en Colombia un referente muy importante en la modalidad de accuracy, que es una modalidad de precisión en parapente. Esto lo llevó pues a diferentes partes del mundo, representando a Colombia y teniendo los títulos, los mejores títulos en muchas de las representaciones que hizo. Estuvo en Bosnia y Herzegovina, estuvo en diferentes partes del mundo, en el Panamericano que se desarrolló en Cali también. Y pues todas estas participaciones las trajo como experiencia también a la empresa, lo que hizo pues que hoy en día tengamos no solamente la experiencia empresarial, sino también toda la experiencia deportiva que él aportó a este lugar, a este sitio, que fue su casa, su cuna, su vida, su montaña, y donde pues pasó básicamente los 44 años de vida que alcanzó a estar con nosotros. Sin duda, Miguel David fue para la familia Parapente Paraíso la columna que forjó sueños gracias a su gran pasión por volar. No, yo sé que esto va a seguir adelante porque mi nuera es una mujer ve mucho futuro, mucho progreso, muchas cosas, y quedó Guillermo, mi otro hijo, al frente de la escuela, al frente de muchas cosas. Entonces yo sé que eso va a seguir para adelante, porque igual ahí vienen las chiquitas que también son una cosa seria, eso, donde está el palo está la astilla. Y yo sé que esto va a llegar. Yo jamás en la vida, hace 27 años, pensé que fuera a llegar a nivel mundial esto, lo que hice sobre una piedra. Pero la piedra se creció y es sorprendente. Parapente Paraíso continúa escribiendo su historia y, a través de sus colaboradores, seguirá reafirmándose como una de las empresas de turismo de aventura más importantes del país. Una empresa que va a seguir creciendo porque todos los días, hablando en la parte administrativa, todos los días se buscan estrategias para seguir creciendo, llegar y a embarcar más mercado. Entonces va a ser una empresa que va a seguir en crecimiento. En 5 años vamos a tener más actividades en la zona o en el sitio, porque digamos que empezamos con parapente, entonces ya tenemos canopy, tenemos columpios, ya el tema de los restaurantes, todo eso empieza a crecer. Muchas gracias a todos ustedes por esta entrevista, porque es importante que la ciudadanía, a través de nuestra importante entidad parabólica de Sopó, conozca la vida de algunos ciudadanos, así como es la vida mía, pues podrá ser la vida de muchas otras personas que han dejado y dejarán huella en el municipio. Muchas gracias. Tierra y Fuego Cerámica hoy quiere crecer como una marca que ya es reconocida a nivel nacional, que sigue creciendo, y agradezco a las personas que han llegado aquí y que se han quedado conmigo a seguir este camino. A las que me están apoyando en este momento en este bonito proyecto de hacer un poco más grande y conocido el nombre de Tierra y Fuego Cerámica. Me dicen que hable de Sopó y a mí la verdad. Me quiebro hablando de Sopó. Siempre he sido su embajador, he sido su representante
y espero seguirlo haciendo hasta que Dios lo permita. Amo a Sopó. Yo quiero que todo el mundo recuerde a Miguel como de ese ser humano tan maravilloso que nos acompañó durante 45 años, me acompañó a mí, porque yo digo que durante el embarazo son 45 años conmigo, y todo el legado, todo el amor, todo lo que dio, todas las cosas buenas y que hizo por nosotros, y que lo recuerden con mucho amor.